Gracias, muchas gracias. Bueno, pues en esta tarde quisiera compartir con ustedes algo que tiene un poco de relación con uno de mis libros que el hermano Pablo estaba citando y es Más allá de mi lista de oración. Y voy a comenzar compartiéndoles un poquito de una estadística, un estudio que se hizo. Hay una empresa que se dedica precisamente a hacer esto, a hacer estudios de mercado y demás. El nombre es Gallup. Y ellos hicieron una encuesta a nivel mundial en el año 2022. Y el resultado de esa encuesta fue que 4 de cada 10 personas adultas a nivel global dijeron que vivían extremadamente preocupadas. Un 41% dijo vivir con mucha preocupación y otros, más o menos un 40%, no una gran diferencia, dijeron que vivían con mucho estrés. Entonces, viendo eso, pues me puse a investigar un poco más y resulta que acá en los Estados Unidos, donde vivo, existe un instituto que se dedica solamente a estudiar el estrés. Y el resultado de la investigación que ellos hicieron fue que como país, este es uno de los países donde las personas viven con un mayor nivel de estrés por distintas razones, al punto de que el estudio arrojó el 55% de las personas encuestadas, es decir, más de la mitad dijo sentirse bajo un enorme estrés. Entonces, cuando uno piensa en todas estas cifras, uno pudiera llegar a la conclusión, ¿verdad? Como de que el estrés se ha convertido en un estilo de vida, que la gente vive estresada normalmente, sin embargo, y eso se transfiere incluso dentro de la iglesia. Pero la pregunta que nosotros necesitamos hacernos es qué es lo que nos enseñan las escrituras. Y pensar también, ¿será que esto de vivir así tan preocupados es solamente un problema del siglo XXI? Por eso es que quiero que en esta tarde nos enfoquemos en un pasaje de la Biblia muy conocido, incluso es un pasaje que muchos hemos memorizado, lo encontramos en afiches, algunos lo imprimen en camisetas, en tarjetas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hacemos en la vida diaria, en la práctica con el pasaje? Bueno, pues eso pudiera ser algo muy diferente. Y este pasaje se encuentra en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el último capítulo, en el capítulo 4. Y el texto dice, estoy leyendo en la Nueva Biblia de las Américas, el texto dice, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Esto es Filipenses 4, del 6 al 7. Pero antes de continuar, me gustaría que precisamente oráramos. Padre, damos muchas gracias por esta oportunidad que tú nos regalas. Sabemos, Señor, que es un privilegio podernos sentar juntos y escuchar y estudiar tu palabra. Te pedimos, Señor, que tú abras los ojos de nuestro entendimiento a lo que vamos a estar viendo en esta tarde, que tú prepares, Señor, el suelo, el terreno de nuestro corazón y que sea tierra fértil donde tu palabra dé fruto. Te damos muchas gracias nuevamente por esta oportunidad que la tecnología nos provee, Señor, para estar conectados a pesar de los miles de kilómetros que nos separan. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Bueno, este es un pasaje donde Pablo está hablando de el gozo en la vida del cristiano. Pablo está hablando y haciendo referencia a que el Señor está cerca. Y aunque allí pudiéramos hablar, ¿verdad?, de las distintas opiniones en cuanto a ese texto, si es que se refiere a que Cristo ya vino o a que su venida, ¿verdad?, está cerca. Las dos cosas son reales. Pero lo cierto es que es en ese contexto donde él está hablando, regocíjense en el Señor siempre. Una vez más les digo, ¿verdad? Regocíjense, es en ese contexto donde el apóstol Pablo nos está exhortando a vivir sin afán o ansiedad.
Y es un lenguaje que hace eco de las palabras de Jesús que tal vez recordemos muy bien allá en el Sermón del Monte, cuando Jesús dice, no se preocupen por su vida. ¿Y de qué está hablando? ¿Qué tipo de preocupación, verdad? Bueno, es esa preocupación que nos lleva a querer tomar cartas en el asunto. Es el tipo de preocupación que nos hace creer que todo depende de nosotros. Sin embargo, lo que Pablo está enseñando en este texto y lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte es literalmente eso, que dejemos el afán y la ansiedad y pongamos nuestras preocupaciones en manos de Dios. De hecho, Jesús va un poco más allá, porque él afirma que quienes viven en ese estado al que yo hacía referencia al principio, ¿verdad? De ese super nivel de estrés, habla de que quiénes son esos y mira lo que dice el texto. El texto en palabras de Jesús dice, no se preocupen por todo eso, diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué ropa nos pondremos. Y aquí es donde viene, dice, esas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero su Padre Celestial ya conoce todas sus necesidades. Es decir, está diciendo, las personas que no conocen a Cristo viven de esa manera con ese alto nivel de estrés y de preocupación por esos detalles de la vida. ¿Por qué? Porque se ven a sí mismas como su única fuente de provisión y de seguridad basada en las propias fuerzas humanas, ¿verdad? Pero pensemos un poquito más alrededor de la idea para entenderla mejor. Y me gusta siempre usar esta analogía. Nuestros hijos, por lo general, no se preocupan por lo que van a comer, ¿verdad? Ellos saben que nosotros como padres tenemos la responsabilidad y que nos ocupamos de proveer un plato de comida a la hora del almuerzo o a la hora de la cena. ¿Qué hacen los hijos? Pues normalmente, ¿verdad? Pues simplemente vienen a nosotros a decirnos, tengo hambre. Y esa es la idea alrededor de estos pasajes. Esa es la idea, que no hay razón para ese afán cuando tenemos un padre fiel y proveedor que sabe lo que necesitamos y se hace cargo. Entonces, es un asunto de confianza en Dios. ¿Y qué está proponiendo Pablo en este texto? Él está proponiendo que cuando el afán o la ansiedad toquen a la puerta de nuestro corazón, porque es real y pasa, ¿verdad? Su propuesta es que oremos. Él dice que no nos afanemos por nada y que por el contrario le demos a conocer a Dios todas nuestras peticiones. Y es inevitable, ¿verdad? Ver el contraste en lo que él está diciendo. Por nada estén afanosos, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Es decir, todo a Dios en oración. Entonces, uno pudiera pensar, bueno, ¿cuál es la relación de este llamado de Pablo, que no estemos preocupados, con lo que está diciendo antes en el pasaje, donde nos dice que vivamos regocijándonos en el Señor? Bueno, esta es una de las cosas que entiendo y es esta. Si yo vivo recordando quién es Dios, si vivo recordando lo que Él ha hecho posible para mí a través de la cruz de Cristo, entonces yo puedo vivir con ese gozo que va más allá de las circunstancias, ¿verdad? Y que cuando llegan esas situaciones difíciles, entonces puedo ir delante de Dios y orar y entregarle mi preocupación en oración. Ahora bien, nosotros sabemos que nuestras listas de oración, ¿verdad? Están cargadas de situaciones preocupantes. Y por eso no quiero que tal vez me malentiendas y pienses que estoy diciendo que vivamos sin pensar en nada, que no hace falta, ¿verdad?, orar por estas cosas. No, el punto no es que dejemos de orar por esas cosas que nos preocupan, al contrario, lo que el pasaje de Pablo, la invitación que el Señor nos está haciendo a través de estas palabras de Pablo, es a ir delante de su presencia con todas esas preocupaciones y peticiones para dejarlas allí. Ahora, esa es la parte con la que probablemente más luchamos, ¿verdad? Porque a pesar de orar y de clamar por una necesidad particular, muy a menudo seguimos cargando con la preocupación, ¿verdad? Como que se nos hace agua a la mente intentando buscar soluciones. A veces nos pasamos horas recorriendo páginas por el internet con la esperanza de encontrar una respuesta inmediata.
Y lo que sucede es que esa ansiedad, esa preocupación no rendida al Señor crece y crece hasta robarnos el gozo y dejarnos sin fuerzas. Hay algo que es cierto. Nosotros, tú y yo, como seres humanos, no tenemos la capacidad de borrar las cosas así de nuestra mente como borramos con una goma, ¿verdad? Lo que hemos escrito con un lápiz. Así que obviamente no es a esto a lo que se refiere la escritura cuando dice que no nos afanemos por nada. No se trata de ignorar el asunto o de negar lo que está pasando, ¿verdad? El llamado es ir a Dios en oración con una actitud de confianza, con una actitud de rendición y de dependencia de nuestro Padre, reconociendo que no tenemos la capacidad muchas veces, una gran mayoría de las veces, para lidiar con ciertos asuntos. Reconociendo también que no tenemos la respuesta y que la solución se escapa de nuestras manos, que los recursos se nos agotan y si somos honestos es que a veces ya ni tan siquiera tenemos lágrimas, ¿verdad? Para derramar por una situación dolorosa, por algo a lo que estamos haciendo al Señor. Entonces, cuando oramos a Dios, estamos reconociendo que Él es el que tiene el control, el que lo sabe todo, el que lo puede todo y el que tiene la respuesta. El gran predicador Charles Spurgeon, allá en el siglo XIX, escribió algo que quiero compartir con ustedes acerca de este texto. Él decía que de lo que se trata es de, y esta es la cita, de vivir con esa santa despreocupación que es la auténtica belleza de la vida cristiana. Cuando ponemos todas nuestras preocupaciones sobre Dios, y nos gozamos y regocijamos en su cuidado providencial para con nosotros. Se termina aquí la cita. Si te das cuenta, es eso, vivir con santa despreocupación. ¿Por qué? Porque hemos puesto todo en manos del Señor al ir a Él en oración. O sea, no es borrar las peticiones de nuestra lista de oración, sino presentarlas a Dios y confiarlas por completo a su cuidado. Ahora, el texto no solo nos dice que vayamos delante de Dios en toda oración y ruego, ¿verdad? Cuando surgen estas situaciones, dice, no estés afanoso, por nada estén afanosos, sino, ¿verdad? Que vayamos delante de Dios, que presentemos con toda oración y ruego nuestras preocupaciones, sino que además nos dice que hagamos algo que tal pareciera como que estamos envolviendo nuestra oración como si fuera un paquete, porque mira. Dice, por nada estén afanosos, antes bien en todo, mediante oración y súplica, y entonces dice que con acción de gracias sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, con acción de gracias. Ahora, si nosotros leyéramos este pasaje de manera aislada, ¿verdad? Solo. Y sin considerar nada más acerca de quién es Dios como lo revela en su palabra, pareciera que Pablo nos está exhortando a vivir una especie de masoquismo espiritual, ¿verdad? Como si dijera, den gracias por cualquier cosa, por todo, incluyendo lo malo. Den gracias por el cáncer, por el familiar que falleció, por el matrimonio destruido, por el hijo rebelde, por el negocio que perdiste, por el trabajo que perdiste, por el gobierno malvado que aplasta a los ciudadanos, por cualquier cosa terrible que nos pueda suceder, pero esa no es la idea. ¿Cómo entendemos entonces este pasaje? ¿Qué es lo que quiere decir? Que presentemos nuestras peticiones y súplicas por esas situaciones difíciles con acción de gracias. Bueno, lo que entiendo a la luz de toda la escritura que Pablo nos está invitando a hacer es a dar gracias en toda situación porque nuestro Dios es la respuesta a cada una de esas situaciones que nosotros estamos atravesando. Él es la fortaleza y consuelo ante el cáncer, ante el diagnóstico, ¿verdad? Difícil, porque además también tiene el poder para sanar si así lo desea. Por eso podemos darle gracias, porque Él es nuestro Dios que fortalece y consuela. Él es nuestra paz cuando un familiar fallece. Por eso es que podemos dar gracias en medio de una situación así. Dar gracias a nuestro Dios por quien Él es en medio de esa circunstancia. Podemos dar gracias porque Él es refugio y compañía cuando un matrimonio se destruye. Podemos dar gracias porque Cristo
y su obra en la cruz son nuestra esperanza para cuando tenemos un hijo rebelde. Podemos dar gracias al llevar nuestras peticiones delante de Dios porque Él es la provisión cuando no hay trabajo, cuando el trabajo se pierde, cuando el negocio se derrumba. Tenemos la certeza de que Cristo volverá para reinar, ¿verdad?, en justicia. Cuando en medio de un gobierno malvado y la justicia humana definitivamente no es justicia, tenemos la certeza de que Cristo volverá a reinar en justicia y por eso podemos dar gracias, porque nosotros sabemos cómo terminará la historia. Entonces, orar con gratitud es recordar que el mismo Dios que fue fiel antes va a seguir siendo fiel, que Él no ha cambiado, ni cambia Él, ni cambia su palabra. Alguien dijo que la gratitud es la memoria del corazón. Pero la gratitud también implica un convencimiento de otra verdad que la Escritura afirma y que conocemos muy bien y que está en Romanos 8:28, ¿verdad? Que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es para los que son llamados conforme a su propósito. Dios siempre obra para el bien de los suyos y es por eso que podemos envolver, cubrir nuestras oraciones, llegar delante de Dios, no solo con nuestras preocupaciones en oración, sino también con acción de gracias. Hermana, hermano, no damos gracias porque nos gusten esos escenarios. No he conocido todavía a la persona que escoja voluntariamente vivir situaciones difíciles, pero podemos dar gracias, como nos enseña la Escritura en este texto, porque tenemos al Dios que se revela a nuestra vida en medio de esas circunstancias, porque ¿cómo se revela? Bueno, en su palabra lo encontramos, ¿verdad? Su carácter, quién es Él y cómo podemos confiar en ese carácter en medio de toda circunstancia, porque tenemos la certeza de que Él sostiene nuestras vidas, de que su plan es perfecto y soberano. Así que no damos gracias porque nos gusten esas situaciones, sino que damos gracias a Dios por quién es Él en medio de ellas. Y bueno, el pasaje termina diciendo este pedacito pequeño de esta carta de Pablo a los filipenses. Él les dice qué sucede, cuál es el resultado de ir a Dios en oración, ¿verdad? Y poner nuestras cargas y presentar nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades delante de Él. ¿Cómo termina el texto? En el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Y la idea de guardar en ese contexto, ¿verdad? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará. Esa idea de guardar es como, es eso, es proteger, es mantener bajo cuidado. Cuando Pablo escribe a sus hermanos creyentes de Filipos, que estaban perseguidos y angustiados, porque si vamos al contexto de toda la carta, nos vamos a dar cuenta que esta es una iglesia que estaba padeciendo angustia, esta es una iglesia que ya estaba viviendo con dificultades, precisamente por seguir a Cristo, Pablo apela a la verdad de que nuestro Dios es el soberano de la paz y cuando oramos podemos de nuevo tener paz en Él. No se trata de las circunstancias, sino de nuestro Dios. Y sabes, no quiere decir que vamos a tener paz porque Él va a responder todas nuestras oraciones en la manera en que nosotros deseamos. La idea es que podemos descansar y tener paz, en primer lugar, porque Él conoce nuestras preocupaciones y angustias, pero además porque esas oraciones están delante de nuestro Dios y Él sabe qué hacer con cada una de ellas. Las palabras de Pablo nos permiten concluir que entonces que el resultado de orar, de acudir a Dios, de clamar a Él con acción de gracias, el resultado de eso es que la paz de Dios va a operar como una especie de guarda, de protector de nuestra mente y corazón. Y que seguramente si ya lo has experimentado, sabes que es una paz inexplicable, pero que es muy real. Ahora bien, yo no quiero terminar este tiempo hoy sin hablar de algo y que tiene que ver con todo esto, porque quizás has estado escuchando y has estado pensando, sí, es verdad, yo sé y llevo años orando y llevo años presentando ciertas cargas delante del Señor, ciertas preocupaciones, llevo meses con esta lista
de oración y no veo respuesta y estás pensando, ¿por qué a veces parece que Dios no escucha? ¿Por qué a veces parece que Dios no responde? Quizás incluso has pensado que tus oraciones no pasan del techo, que se quedan en algún rincón, ¿verdad? Cósmico de este vasto universo donde vivimos y que no llegan al trono de la gracia de Dios. Y es para esos momentos en que esos pensamientos vienen a nuestra mente que tú y yo necesitamos hablar verdad a nuestro corazón y no creer en nuestras emociones o no guiarnos por nuestra percepción tal vez distorsionada de la realidad, ni pensar que nuestras circunstancias son un indicativo de quién es Dios, sino que debemos hablar a nuestro corazón la verdad de la palabra de Dios. Y la palabra dice con claridad que Dios siempre escucha las oraciones de sus hijos. Mira este pasaje que se encuentra en el libro de Apocalipsis. Es un poquito más largos, son los versículos 6 al 8 en el capítulo 5, pero quiero que los escuchemos y que veamos cuánta verdad encierran con respecto a eso que hemos creído que tal vez hay oraciones que no pasan del techo. Dice la palabra de Dios, miré y vi en el trono con los cuatro seres vivientes y los ancianos a un cordero de pie como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, que son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Él vino y tomó el libro de la mano derecha de aquel que estaba sentado en el trono. Cuando tomó el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Cada uno tenía un arpa y copas llenas y copas de oro llenas de incienso, escucha esto, que son las oraciones de los santos. Las palabras de Juan no pueden ser más claras. Ninguna oración se pierde en el cosmos, ni es ignorada. Dice que Dios las tiene muy presente. En esta hermosa visión que tuvo el apóstol Juan, el Señor le mostró que cada una de las oraciones de los santos, es decir, de aquellos que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, cada una de esas oraciones ha llegado hasta Él, que son como incienso que sube a su presencia con olor fragante. Y sabes, hay muchísimos otros pasajes de la escritura que hablan de que Dios nos escucha y no, por falta de tiempo no puedo citar muchos, pero un par de ellos. Por ejemplo, Salmos 3:4 dice, con mi voz clamé al Señor y Él me respondió desde su santo monte. Dice Salmos 121, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Así que Él, nuestro Dios, dice que Él nos escucha cuando oramos. Dios no es selectivo en lo que escucha, ni se le escapan ciertas peticiones por estar demasiado ocupado en otras. Su omnipresencia y su omnisciencia le permiten no solo, o sea, estar en todos los lugares a la misma vez y conocerlo todo, porque Él es Dios. Entonces, ¿por qué a veces parece que no nos escucha? ¿Por qué algunas oraciones parecieran quedar sin respuesta por años y años y por qué otras parecieran chocar con el techo y caer al suelo? Escuché una vez decir a un pastor lo siguiente y es muy válido y recuerda estas palabras, no cambio lo que sé sobre Dios por aquello que no sé. Lo voy a repetir, no cambio lo que sé sobre Dios por aquello que no sé. ¿Qué quieren decir esas palabras en este contexto que estamos hablando acerca de vivir una vida que no sea una estadística de estrés y preocupación, sino una vida que vive envuelta, ¿verdad? Que descansa en la paz de Dios? Bueno, lo que yo sí sé, porque la palabra lo dice, es que Dios sí me escucha. Esa es una verdad eterna. Ese es el carácter de nuestro Dios. Así que, ¿qué es lo que yo sé? Que Dios sí escucha. Y eso no lo cambio por lo que no sé. ¿Qué es lo que no sé? Bueno, Isaías 55 dice, en palabras del Señor, ¿verdad? Mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. No hay manera de que la idea que yo tengo o que tú tienes acerca de una situación y su solución sea mejor que la que Dios pueda tener. Sus caminos, sus pensamientos están muy por encima de los nuestros. Él ve más allá.
Él sabe lo que es mejor. Él puede ver el cuadro completo que nosotros no podemos ver, pero tenemos que vivir descansando en esa verdad. Y eso es lo que hace que a veces la respuesta de Dios a mi oración pueda ser no, tal vez no por ahora, o tal vez simplemente sea un sí, ¿verdad? Mi hermana, mi hermano, Dios sí escucha, pero su respuesta no tiene que ser necesariamente la que nosotros estamos esperando. Confiar en el Señor es entender que Él sí responde porque lo dice su palabra. Así que cuando nos veamos tentados a pensar, el Señor se olvidó de mí, de mi petición, no cambiemos lo que no sabemos de Dios, que es cómo Él está obrando y cuál es su plan, por lo que sí sabemos. Y lo que sí sabemos es que Él nos escucha. No sé si conocen quién fue George Mueller. George Mueller vivió en el siglo XIX también y creo que si pudiéramos darle un galardón, él estaría, ¿verdad?, en ese salón de la fama de los héroes de la fe, como leemos ahí en Hebreos 11. Y este fue un hombre que pudiéramos decir un gigante de oración. Y él dijo esto, él dijo, ¿es necesario que yo lleve un asunto delante de Dios 2, 3, 5 o incluso 20 veces? ¿No basta con que se lo diga una vez? Pudiéramos muy bien decir, continúa él, que no hay necesidad de decirle ni una vez porque Él conoce de antemano lo que necesitamos. Él quiere que demostremos que confiamos en Él y que tomamos nuestro lugar como criaturas delante del Creador. Así que tal vez llevas años orando por algo. No te des por vencido, no te des por vencida, no tires la toalla, no pienses que es porque el Señor no te escucha. No, sigamos orando, sigamos clamando, sigamos intercediendo, sigamos dejando esas peticiones, ¿verdad?, delante del Señor, confiados en que Él está obrando. Y entonces, nuestra lista de oración, ¿cómo va a lucir? Bueno, lo cierto es que de este lado de la eternidad, de este lado del sol, nunca vamos a carecer de asuntos que nos preocupen, ¿verdad? Asuntos que queremos llevar delante del Señor, asuntos que si los dejamos solos pudieran convertirse en una fuente de ansiedad, de robarnos el gozo al que nos está invitando, ¿verdad?, la Escritura. Entonces, lo que proponemos es que oremos de manera diferente. Nosotros podemos orar con la convicción de que nuestro Dios siempre nos escucha. Y eso trae gozo al corazón. Por eso es que Pablo comienza hablando de por nada, regocíjense siempre y después dice por nada estén afanosos, porque tenemos la convicción de que Él nos escucha. Podemos orar dando gracias y así recordar que el Señor no cambia y que Él es fiel. Y podemos también orar y experimentar la paz de Dios incluso cuando la vida nos deja sin palabras. Eso es lo que quisiera que nos lleváramos de este pasaje tan breve que hemos compartido en esta tarde y tal vez ahora mismo tú estés anhelando un estilo de vida, ¿verdad?, que sea diferente, que no sea parte de esas estadísticas de una población mundial que reconoce que está viviendo bajo un nivel de estrés que la está matando, que está enfermando, ¿verdad? Pero al mismo tiempo tienes tantas preocupaciones que no sabes cómo seguir adelante. Ese tipo de preocupaciones, ¿verdad?, que no se resuelve con un día de vacaciones o con un mes de vacaciones. La petición que yo tengo delante del Señor en esta tarde al compartir esta palabra con ustedes es que nos quede la certeza de que todo eso que pudiera andar dando vueltas por nuestra mente, nosotros podemos llevarlo al Señor en oración y vivir en el descanso de su paz, porque Él escucha, porque Él responde, porque Él nos dice, por nada estén afanosos, sino sean conocidas sus peticiones, ¿verdad? Delante de mí, dice el Señor en toda oración y ruego con acción de gracias. Nuestra vida no tiene que ser una estadística de estrés, sino una vida anclada en la verdad de un Dios que nos sostiene, que nos escucha y a quien tenemos acceso porque Cristo Jesús lo hizo posible en la cruz. El Señor les bendiga.